Buenos días, amigos, desde Pirineo Sur, en Jaca. Hoy vamos a hablar de Alemania. Vamos a comentar la ineptitud de los presidentes de gobierno europeos, especialmente del nuestro, y nos preguntamos cómo va a salir Alemania de la situación que ha provocado el Deutsche Bahn, del que hoy al menos tenemos algunos datos concretos. La pregunta primera que nos hacemos es: ¿hay algún político inteligente en Europa en estos momentos? ¿Hay alguien capaz de poner en la mesa del Consejo Europeo y de la Comisión Europea que el Deutsche Bahn está quebrado y que la forma de comportarse de Alemania puede generar una crisis mundial en la que los primeros que saldremos trasquilados seremos nosotros? La contestación es que no. En España, en política, no hay más que gente de terceros niveles. Y estoy hablando, lógicamente, de los presidentes de gobierno y de los ministros que forman esos gobiernos. En toda Europa. No se salva nadie. Hemos tenido la oportunidad de conocer exactamente de qué se componen los derivados del Deutsche Bahn, aunque no deja de ser una cifra que seguramente es una estimación, pero al menos sabemos en qué consisten los derivados. En concreto, parece ser que 45 billones de euros pueden ser coberturas de tipo de interés. 6 billones de euros derivados que cubren, digamos, valores de divisas. Hay 2 billones de derivados en coberturas de renta variable, o sea, en cobertura de acciones. Y hay 326.000 millones de derivados en commodities. Como vemos, teniendo en cuenta lo que es el capital del Deutsche Bahn, su exposición es 33 veces superior al volumen de sus activos y 1000 veces superior o 1000 veces el valor de sus fondos propios. Por lo tanto, por más cuentos que nos comenten por decirlo así, los profesionales del mundo de la banca, lo cierto es que no nos creemos bajo ningún concepto que los modelos de riesgo que utilizan sean correctos y que por lo tanto garanticen que una cifra tan enorme no tenga un riesgo también estratosférico. Cualquier cisne negro, cualquier contrapartida que no se cumpla en cualquier día de esta semana o de la próxima o dentro de un mes, cualquier contrapartida que no se cumpla hunde al Deutsche Bahn, hunde al Banco Central Europeo y, por descontado, hunde a toda Europa, porque estos derivados no se basan solo en operaciones en Alemania, sino que hay operaciones en el resto de Europa, en Estados Unidos y, por descontado, en Oriente. Ergo, los alemanes que han provocado 2 guerras mundiales pueden provocar una catástrofe superior a la que organizaron con las 2 guerras mundiales, con las secuelas de víctimas, de asesinatos, en fin, de unos comportamientos humanos que parecían inconcebibles hasta entonces. Bien, Alemania nos ha metido en un embolado impresionante y hay que pararla definitivamente. La tenemos que parar por una razón muy simple, porque cuando surgen los problemas, unos se aprovechan y unos se perjudican. O sea, en el momento que surja la problemática, habrá grandes corrimientos de tierra. Me refiero, grandes transferencias de riqueza de unos lugares a otros. Unos se arruinarán y otros se aprovecharán. En los últimos 3 años hemos podido ver cómo se comporta Alemania. Nada diferente a la Alemania de los años 16, 18,
nada diferente de la Alemania de los años 30 y tantos al 45, que llevaron, como decía, a una guerra mundial que terminaron perdiendo. Lo cierto es que Alemania es un pueblo arrogante, especialmente sus políticos y directores de empresa. Una gente arrogante, sin piedad, sin corazón de ninguna clase, que piensa que pueden ir por el mundo pisoteando a los demás. Alemania, sus grandes empresas, hemos hablado algo del Deutsch, pero podemos hablar ahora de Siemens o de Volkswagen. Volkswagen ha cometido la gran barbaridad de decir que sus coches eran capaces de reducir las emisiones contaminantes de la atmósfera al utilizar el diésel, lo cual era falso. La broma le va a costar en Estados Unidos 18.000 millones, con lo cual prácticamente se va a quedar sin capital Volkswagen. Pero el resto de la industria del automóvil ha cometido los mismos defectos. Y ya no digamos la empresa Siemens de bienes de equipo, con la que hemos tenido, no sé si el gusto o el disgusto de colaborar en ocasiones, y que, sin dudas de ninguna clase, es una empresa que deja mucho que desear y también va pisando por el mundo. En Estados Unidos la han condenado por sobornos, porque lógicamente si tú cometes sobornos, juegas con ventaja cuando vas a competir en el mercado mundial. Es lo mismo que en España. Si tú tienes financiaciones irregulares a base de conceder contratos y te pagan un soborno, señores del PP, señores del PSOE y señores de todos los partidos, si tú cobras un soborno, tú dispones de fondos de los que los demás no disponen. Y entonces el juego político no es justo, es desigualitario, es ilegítimo. Y por lo tanto, todos los partidos políticos que cobran sobornos deben ser ilegalizados. Mientras no entendamos esto, mientras no lo entienda el señor de Ciudadanos, que hoy se va a sentar con Rajoy, mientras Ciudadanos no entienda que la corrupción no se puede perdonar bajo ningún concepto, y menos cuando está completamente sistematizada en los partidos, no hay nada que hacer, y cometerá el error y desaparecerá de circulación de la política, mientras el señor Rajoy seguirá controlando los jueces e impedirá que sus 300, 500 altos cargos que están procesados no terminen en la cárcel, que es donde deberían estar, y no salir jamás. Bien, estamos hablando de Alemania, de los sobornos, y estamos hablando de que Alemania no puede seguir mandando en Europa, entre otras cosas porque es Alemania la que ha impedido que en Grecia pudiera haber cambios, o en Chipre. No solo esto, los ha ahogado. O sea, la empresa que tiene el mayor agujero de todo el mundo, prácticamente, comparable quizás con algunos bancos americanos, o sea, la empresa europea que tiene el mayor agujero del mundo por ser un banco y que por lo tanto quiebra completamente a la propia Alemania, pertenece a un país que se permite el lujo de cerrar los banqueros en Grecia para chantajear a un gobierno. Eso es peor que tener a los tanques a la puerta de Atenas, mucho peor. Y no es la primera vez que los tanques están en Atenas, por descontado, y estoy hablando de los tanques alemanes. Los dirigentes alemanes no tienen corazón. Ya no solo no tienen corazón, sino que encima no son inteligentes, porque con este comportamiento no van a ningún lado. Chipre también las pasó canutas. Los irlandeses también pasaron meses jorobados, los islandeses y los portugueses. Y los españoles también supimos lo que es una aplicación de un memorándum, que en el fondo es una intervención del país. Eso se lo debemos a nuestros políticos, especialmente al PSOE y al PP. Una gente que lo hace tan mal, que permite que otro país te dicte que tienes que cerrar las cajas y que tus bancos van a estar intervenidos y que los bancos van a servir para, con los dineros de los clientes, el pagar a Alemania unas deudas dudosas que tampoco tenemos claro de dónde proceden. Esos gobernantes no merecen seguir en la política, no merecen más que terminar procesados y condenados a prisión. Esta es la idea que tenemos nosotros de la Alemania, que en estos momentos todavía está intentando, de la medida de lo posible, robarnos todos nuestros activos
infraestructuras y demás. Bien, Alemania tiene un problema serio en estos momentos, que Estados Unidos no le consiente lo que está haciendo, porque está generando serios problemas. Si habéis leído a Varoufakis, El Minotauro, veréis que en estos momentos el Minotauro está apagado, moribundo, desgraciadamente, porque Estados Unidos se ha encontrado con que la economía mundial tras 2008 no genera flujos de capital suficientes para mantener un nivel de crecimiento razonable. Todo lo contrario, desde 2008 no hemos sido capaces de resolver los problemas financieros mundiales y por lo tanto nos hace falta otra vez algún genio que venga a resolverlos. Estados Unidos le ha metido el dedo en el ojo a Alemania y le ha dicho: mientras sigas intentando tener superávits comerciales y el resto de los países de Europa tengan déficits que les complican la vida y que les provocan al final tener que llevar políticas de austeridad y ajustes que les conducen a una deflación y a una devaluación de sus activos, Europa no puede salir adelante. Pero es que nos estás generando un problema también a nosotros, los Estados Unidos. En el fondo, el país que en estos momentos, por sus egoísmos particulares y porque está quebrado y que pretende salir a costa de los demás de esa situación en la que se encuentra, es Alemania. Y Estados Unidos no se lo piensa consentir. Y por eso, en estos momentos, el mayor problema que hay en el mundo es que Estados Unidos le dice a Alemania que cómo resuelve el problema del Deutsche Bank y el resto de la banca alemana. Y si no da solución, pues Alemania sabrá lo que vale un peine. En este contexto en el que estamos en estos momentos, en que el capitalismo ha funcionado francamente mal los últimos años, en que el neoliberalismo ha provocado que verdaderos ineptos estén al frente de bancos y encima se permitan el lujo de decir que hay que seguir manteniendo la situación esta de no controlarlos para que pueda seguir la economía mundial en marcha, a todos esos banqueros es hora de que en Estados Unidos y en Occidente los cojamos, los procesemos y los metamos en la cárcel a todos, porque han hecho todo lo que hacía falta para hundir el sistema monetario internacional. En el año 1947 había un economista, un genio, moriría un poco después, que se llamaba John Maynard Keynes, que algún economista español es tan imbécil que ha escrito un libro contra él. Este hombre decía que el capitalismo, desgraciadamente, no se preocupa de la gente, no se preocupa de que los ciudadanos tengan unas garantías mínimas de que la economía crecerá poco a poco, pero suficiente para que la gente vaya mejorando sus condiciones de vida. Keynes dio soluciones en 1946. En 1971 se rompió con el patrón oro y aquellas soluciones que había dado Keynes no valían. Si Keynes viviera hoy, seguramente se asustaría de lo que ha sido capaz de hacer el neoliberalismo, los bancos y el mundo del dinero. Se asustaría. Y por lo tanto, estamos en un momento en el que en Europa hace falta gente no de tercer nivel, sino por lo menos del nivel de Keynes. Gente que sea capaz ante los problemas de tener una visión de economista, de financiero, de político, de hombre que conoce el mundo y sus civilizaciones, de periodista honrado, no como los periodistas manipuladores de toda Europa y Estados Unidos, una especie de propagandista, abogado, estadista, adivina y me atrevería a decir además de profeta. El mundo necesita en estos momentos gente de este pelaje y no lo encontramos en los políticos en ejercicio y nos asusta lo que puede ocurrir en Estados Unidos y en la propia Europa. Tampoco están las cosas bien en China ni en Japón, ahora que el emperador deja de ser un dios y se convierte en un ser humano. Creo que más o menos os he dado un paso más en lo que es la situación del Deutsche Bank. El riesgo de esos 50 y tantos billones de derivados es imposible de conocer en estos momentos, incluso con los datos que ya vamos teniendo. Lo que sí que es cierto es que toda la economía mundial como mínimo caería si el Deutsche Bank se viene para abajo. Una economía mundial. Alemania son verdaderos descendientes de la gente que nos llevaron a las guerras mundiales.
Tenemos que controlar a Merkel y a sus gentes. Y tenemos que controlar que no nos obliguen a inmigraciones masivas de musulmanes yihadistas que pueden acabar con Europa. Y en España, los ciudadanos y demás, que no hagan el gilipollas y tengan muy claro y presente que si en España no somos capaces de acabar con la corrupción, no hay nada que pueda salvar este régimen, ni ninguna de sus instituciones. Desde Jaca, Pirineo Sur, saludos amigos.